Hola chicos, buenas tardes, espero que estén bien. Esta grabación es del día lunes, 25 de abril. Vamos a revisar el tema de toxoplasmosis. Es un tema que es pequeño, es sencillo, le vamos a dar una vista rápida porque, bueno, después de las vacaciones nos quedamos un poco atrasados, entonces quiero que nos pongamos al corriente con los temas que vamos a revisar y que sobran aún por revisar en infectología. Entonces, es importante que revisemos este tema y vamos a revisar también en video enfermedades transmitidas por vector. Esa va a ser la parte que ustedes van a hacer de autoaprendizaje para ponernos al corriente, ¿sí? Después de esas dos sesiones, ahorita les digo cuál es la sesión que sigue, de acuerdo a su plataforma Moodle, para que nos pongamos en orden con las actividades pendientes, ¿sale? Les voy a compartir mi pantalla, es una presentación pequeña con la que ustedes van a poder dar un repaso a este tema que es toxoplasmosis. Bueno, la toxoplasmosis, me imagino que ya han oído de ella, que alguna vez la tuvieron que ver o lo oyeron nombrar, ¿sí? Y la relacionan específicamente pues con los gatos. Y ahorita vamos a ver por qué la relacionan directamente con los gatos a esta patología. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de esta clase es que al finalizar ustedes sean capaces de identificar cuál es el agente causal de la toxoplasmosis, el cuadro clínico de la enfermedad, cómo identificar un caso sospechoso y cuál es el manejo preventivo y primario para dicha enfermedad. La toxoplasmosis en sí como tal pues es una parasitosis producida por un protozoario cosmopolita que se denomina Toxoplasma gondii, que a partir del gato y otros felinos se infecta al hombre y otros mamíferos como son las aves, los reptiles, pueden fungir como algunas veces como huéspedes intermediarios o accidentales, ¿sí? La infección no es muy evidente y de acuerdo a la manera en la que se reproduce Toxoplasma gondii o en la que se replica Toxoplasma gondii dentro del humano, no es una enfermedad que deje inmunidad para toda la vida, sino que deja una inmunidad denominada inmunidad no estéril o premonición, que es una inmunidad débil que va a coexistir durante la infección, durante el tiempo que la infección esté presente y desaparece, ¿sí? Cierto tiempo. Entonces, por eso es que no genera una inmunidad permanente como otras enfermedades infecciosas. Ahora, ya mencionamos que la toxoplasmosis es causada por Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es de la familia Phylum Apicomex, perdón, Apicomexpla. Y bueno, es un virus, perdón, es un parásito, ¿eh? Es un parásito que está dentro de una clase que se denomina Coxiria porque no tiene flagelos, no tiene filis, no tiene ningún mecanismo para favorecer su movilidad, sino que tiene la forma, pues, podemos decir, de un coco, ¿no? De una bolita, de una piedrita, ¿sí? Toda su mecánica de transmisión y de infectocontagiosidad es intracelular, necesita la célula para poderse reproducir o para poderse replicar y es capaz de invadir las células de todos los tejidos. De todos los tejidos hablo de eh, músculos, vísceras abdominales, sistema nervioso central, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente vamos a ver que Toxoplasma gondii tiene una forma semilunar, pero también muchas veces está en forma de quistecito o redondita, ¿vale? Dependiendo de la fase del ciclo vital en la que se encuentra. Voy a reproducir el siguiente video. Es un video cortito, no tiene audio, únicamente son imágenes que ustedes van a poder ver. Entonces, les pido que pongan atención para que vean las maneras en las que este parásito se reproduce y las formas que puede tener, ¿vale?
Ok, bueno, vamos a regresar a la presentación. Si se dieron cuenta, en este video trata las diferentes formas en las que Toxoplasma gondii se va transformando, ¿sí? Empezando por la primera forma, que son los taquizoitos, que van a tener una forma semilunar. Y este taquizoito es como una media luna, ¿sí? Van a tener una forma semilunar. Y estos son eliminados generalmente por la respuesta inmune a través del hospedero, ¿sí? Luego están los pseudoquistes. Los pseudoquistes son un cúmulo de taquizoitos que están rodeados por una membrana celular parasitada cuyo núcleo se destruyó o se expuso. Y luego están los bradizoitos, que están localizados principalmente en quistes de tejido, músculo, cerebro, y se forman aproximadamente entre unos 10 días después de la infección y son característicos de una fase crónica o una fase latente. Luego vienen los quistes, que es la forma en el que toxoplasma suele encontrarse con mayor frecuencia en los tejidos. Pueden hallarse en cualquier órgano, pero principalmente están en el cerebro, el corazón, el sistema musculoesquelético, y estos quistes tienen una membrana propia que les permite pues ser resistentes a algunas temperaturas, y por eso también evita su destrucción. Y esta es la forma en la que generalmente pues nosotros los vamos a ingerir, ¿ok? Ya cuando están en forma intestinal, principalmente en el gato, estos quistes pueden estar como microgametocitos o como macrogametocitos o como oquistes, ¿sí? Y bueno, el gato, como lo vieron en el video, al desecar elimina estos quistes y pues son como nosotros no los podemos ingerir, ¿ok? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de su epidemiología es una zoonosis ampliamente distribuida, aunque está diagnosticada de forma subclínica, como los signos y síntomas no son tan específicos ni tan severos, y como la mayoría de los pacientes suelen contrarrestar la infección, pues no es así como que tenga una gran vigilancia epidemiológica, ¿sí? La presencia de los cuerpos aumenta con la edad porque pues cada vez que nosotros nos vamos haciendo más grandes, vamos cumpliendo años, pues tenemos exposición a diferentes alimentos, y por eso podemos tener presencia o no presencia de los anticuerpos de este parásito de toxoplasma, ¿sí? Puede infectar animales herbívoros, omnívoros y carnívoros por igual, ¿sí? Pero en donde va a tener su hospedaje más cómodo, pues va a ser en los gatos. 25% de las carnes de carnero y puerco pueden contener quistes en los tejidos, por eso es importante que los alimentos se ingieran cocidos totalmente, ¿sí? Además puede haber también la presencia de los quistes en los alimentos que son regados con aguas negras, sobre todo en los cultivos que no son bien lavados, y la transmisión materna con antecedente de infección es prácticamente nula. Pero si la paciente cursa con un cuadro agudo durante el embarazo, la probabilidad de infección al producto durante este aumenta según el trimestre de gestación hasta un 65%. Y aquí es donde viene la parte importante de toxoplasma, porque toxoplasma, a pesar de no dar un cuadro clínico severo en los pacientes adultos, pues durante el embarazo en el producto sí puede dar algunos cuadros clínicos severos que pueden ocasionar también secuelas importantes en el producto y que pueden limitar su desarrollo normal. ¿Mm? Bueno, en las manifestaciones clínicas vamos a clasificarlos en estos cuatro grupos, cinco grupos, que son las variedades de toxoplasmosis, sus manifestaciones clínicas. Está la toxoplasmosis ganglionar, que se supone que es pues la más frecuente, es la que con mayor probabilidad o con mayor frecuencia, más bien dicho, con mayor frecuencia se diagnostica y está presente pues en los ganglios linfáticos, en cuáles, pues desde los cervicales, axilares, inguinales, ¿sí? Y el paciente puede tener como manifestación clínica secundaria, fiebre, dolor, ataque al estado general, inflamación abdominal, etcétera, etcétera, pero no te da un cuadro clínico así como muy característico, ¿sí? Luego viene la toxoplasmosis ocular,
en esta toxoplasmosis ocular, aquí los síntomas, sí son, los signos y síntomas son más específicos, porque el paciente que tiene toxoplasmosis ocular tiene generalmente una retinocoreamnionitis, olviden ese término que les acabo de decir, perdón, una retinitis, ¿m? O pueden llegar a tener una uveitis, y esto dejar secuelas importantes en la visión del paciente, ¿sí? Se llegan a encontrar pacientes que tienen disminución de la agudeza visual o inclusive pérdida de la agudeza visual por estas dos variedades de toxoplasmosis ocular, la corioretinitis y la uveitis, ¿sí? En los bebés que contraen toxoplasma congénito, también estas manifestaciones oculares son de las más frecuentes, las de la toxoplasmosis ocular. En la toxoplasmosis generalizada, pues va a haber afectación generalizada en diversos órganos y sistemas por toxoplasma, en donde pues va a haber inflamación, respuesta inmunológica. Por ejemplo, si tengo afectado el hígado, va a haber aumento de las enzimas hepáticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? La toxoplasmosis en pacientes con inmunocompromiso es muy, muy, muy severa. Los pacientes tienen muy mal pronóstico porque pues no están preparados para dar pelea a esta infección y pueden terminar con toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Que termina pues siendo un cuadro bastante, bastante comprometido para el paciente. Y lo que les mencionaba de la toxoplasmosis congénita, que esta es a lo mejor la que tiene mayor relevancia porque los pacientitos que tienen toxoplasmosis congénita dependiendo del trimestre de gestación, pues pueden terminar pues, en un aborto cuando son menores de las 20 semanas, en un mortinato o en un embarazo de un parto pretérmino, después de las 20 semanas, o pueden tener secuelas de toxoplasmosis congénitas, que van desde la corioretinitis, esplenohepatoesplenomegalia, convulsiones, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, microcefalia, atraso en el desarrollo psicomotor, etcétera, etcétera. Esos pacientitos son los que más manifestaciones clínicas llegan a tener. El diagnóstico, pues lo ideal es realizar biopsias del tejido dañado, porque en estas biopsias del tejido dañado vamos a encontrar pues a los toxoplasmas con una tinción especial que permite que el paciente, más bien que la prueba diagnóstica pueda darnos información lo suficientemente útil, ¿sí? Esa es una prueba de un colorante y esto necesita que un trofozoito, por eso se requiere la biopsia, esté vivo para poderla realizar, ¿sí? Y en el trofozoito sufre lisis en presencia de anticuerpos específicos y de mecanismos del complemento. Esa es una prueba que se desarrolló hace muchos años por Sabine y Fieldman y que es como la más sensible, ¿sí? Pero bueno, ya ahora con las pruebas de inmunohistoquímica podemos hacer directamente lisa, inclusive podemos hacer métodos para poder encontrar o detectar IgG, IgM, IgA, etcétera. Y ya cuando tenemos el tejido como tal, o sea, la muestra del tejido, podemos mandar el tejido a patología y en él vamos a encontrar datos característicos de infección por toxoplasma, como es destrucción de células parasitadas por taquizoitos, fibrosis y gliosis, necrosis tisular, necrosis alrededor de los ventrículos cerebrales y el acueducto en el sistema nervioso central. Esos son como los datos más importantes. En un bebecito, pues hay que sacar aquí las conclusiones, dependiendo del cuadro clínico que presenta nuestro producto, para poderlo identificar y sospechar de la enfermedad, ¿vale? Ahora, el tratamiento está basado en una combinación de fármacos. Un solo fármaco no va a ser suficiente para actuar en cada uno de los ciclos o en las partes del ciclo de vida de este parásito. Entonces necesito una combinación con pirimetamina, con una sulfonamida, ¿sí? Y esta dosis de los fármacos se va a calcular dependiendo del tipo de toxoplasmosis que el paciente tenga. Hay algunos ajustes de dosis y algunas bibliografías que recomiendan tal tipo de dosis dependiendo de la ubicación de la toxoplasmosis, ¿sí? Pero sí es muy importante que se combine el antagonista del metabolismo de ácido fólico, que este sería la pirimetamina, y se combina con la sulfonamida, que de las sulfonamidas la que más se utiliza es la sulfadiazina, ¿sí?
Entonces, esta es la parte del tratamiento. Y bueno, en el tratamiento no farmacológico, pues serían las medidas higiénicas, ¿no? El lavado de manos, si la paciente está embarazada, que no tenga contacto, pues no tanto con el gato, sino más bien con el excremento, el adecuado manejo del excremento de las heces y su manipulación para disminuir el riesgo de toxoplasmosis aguda y transmisión al producto, ¿sí? La cocción adecuada de las carnes, porque acuérdense que puede estar en presencia de quistes, y los alimentos que vengan de los campos de cultivo, por ejemplo, pues las fresas, las frutas, las verduras en general, deben de ser lavadas con agua y jabón de forma abundante. Y esta imagen es de internet, pero ustedes tienen una muy parecida en su bibliografía de base, en su libro Velázquez, que viene en la página 681. Y aquí viene cómo se lleva a cabo el ciclo vital de este parásito de Toxoplasma gondii, ¿sí? Y le pueden dar una revisada en esta parte para que entiendan un poquito mejor las rutas de transmisión del parásito y la patología después de la infección. Esta grabación se las voy a colgar en Moodle para que ustedes la revisen y hagan autoaprendizaje. Los veo en un ratito más con la siguiente parte de estas enfermedades transmitidas por vector. Bueno, en este caso más bien es un huésped, el parásito, el guato, ¿verdad? Es un huésped, pero a continuación en la siguiente sesión vamos a ver las transmitidas por vector, ¿vale? Muy bien, chicos, cuídense, los veo en un ratito.